Isaías capítulo 9, verses 6 and 7. versos 6 y 7. Isaías 9, versos 6 y 7. This portion of scripture, as I've mentioned, is very, very powerful. Esta porción de las Escrituras, como les había mencionado, es sumamente poderosa, It sets a pattern for how the kingdom of God is established. porque nos establece un patrón de cómo el Hijo de Dios, cómo el reino de Dios debe de ser establecido. So the emphasis that I made in the last session Así que el énfasis que hice en la última sesión is that sons es que los hijos are given the privilege of rule. se le ha dado el privilegio de reinar. Government is placed on the shoulder of a son. El gobierno es colocado sobre los hombros del Hijo de Dios. But I don't want you to think about the word government Pero no quiero que piensen en la palabra gobierno in a political way. desde una perspectiva política. The word for government La palabra para gobierno simply means the extent of rulership. simplemente significa la extensión del reino. Every one of us have a sphere that we rule over. Cada uno de nosotros tenemos una esfera por el cual nosotros reinamos. So when we talk about government, Entonces, cuando hablamos de gobierno, the Hebrew meaning is la palabra hebrea para gobierno very simple. es algo muy sencillo. It literally means Literalmente significa your dominion or your que domain su territorio, su esfera, that comes under your authority. es colocado por debajo de su autoridad. Domain that or dominion that comes under your authority. La esfera, el territorio, el dominio que usted tiene, se coloca bajo su So when we talk autoridad. about government, Cuando hablamos de gobierno, we talk about the extent of one's rulership. estamos hablando de la extensión del reino para uno poder gobernar específicamente en un lugar. And all of us have a sphere Y of todos rule. nosotros tenemos una esfera para gobernar o reinar. For example, Por ejemplo, the governing principality el principado para gobernar over this congregation sobre esta congregación is Yasser es Rivas. Yasser Rivas. He has been appointed by God Él ha sido señalado por Dios to rule over this house. para reinar, gobernar sobre esta casa. That's the meaning of the word householder. Ese es el significado del anciano sobre una casa de fe. Householder, which Yasser read for us in Matthew 13. Yasser lo leyó I think it was verse para 52. nosotros en Mateo 13:52. The kingdom of God is like a scribe, Que el reino de los cielos es como un escriba and it's compared to a householder y se compara con aquel que who está, brings old and new treasure out of his box. se compara con un padre que trae lo viejo y trae lo nuevo. The word householder is the word oikos despotes. Y la palabra para Oikos ese padre es despotes. oikos despotes. 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 Which, I mean, two words come from that word. Son dos palabras vienen de esa palabra. It's the word oikos, which La means, palabra oikos family significa or household. familia o casa de, and despotes, y despotes. out of which we get the English word despotic, which is like a Recibimos la dictator. palabra en inglés y también al español despótico o depótico. But the word oikos despotes simply means Pero la palabra oikos despotes significa the one that is the head of the house aquel que es la cabeza de una casa or the ruler of the family. o es el que gobierna o reina sobre una familia. In this place, En este lugar, the head of this family la is Yasser. cabeza de esta familia es Yasser. He manages the affairs of Él this house. administra los asuntos de la casa And his rulership y su reino, su gobierno, extends to the se jurisdiction of this house. extiende en la jurisdicción de esta casa. And obviously he represents God in that Y rule. obviamente él representa a Dios en esa esfera, en ese territorio. So it's in that context Y es en ese contexto que that you understand the extent of usted Yasser's rule. entiende, que usted puede entender la extensión del gobierno que Dios
que le ha entregado a él. So he can be sitting quietly at his Entonces desk, él puede estar his table. sentado en la mesa tranquilamente, but everyone that is working in this place to organize this school pero cada persona, cada equipo que está trabajando para la organización de is esta under his escuela authority. está operando bajo su autoridad and they follow delegated y ellos responsibilities. obedecen las responsabilidades delegadas. And so each person Entonces cada persona has been appointed an assignment. se le ha colocado una asignación. But Yasser's rule Pero el reino, el gobierno de Yasser extends to the sphere se of this ministry. extiende en la esfera de este ministerio. And if there are other churches connected to him, Y si existen otras casas conectadas o ministerios a él, they also are included in that ellos sphere también of rule. están incluidos en esa esfera de gobierno. But how Yasser rules Pero ¿cómo puede Yasser gobernar o determines reinar? the quality of his environment. Depende de la calidad de su ambiente. And the kind of authority he exercises Y el tipo de autoridad que él ejecuta will determine the kind of administration he enjoys. va a determinar la clase de administración que él va a poder disfrutar. So if he is not careful in his administration, Así que si él no es cuidadoso en su administración, if he is unprincipled, si él no es una persona gobernada por If he is los poorly principios, organized, si está inadecuadamente he does not know organizado, how to give porque no sabe dar instructions, instrucciones correctamente, he él would be a very poor governor. entonces sería un gobernador inadecuado. So when the Bible uses the word government will be upon his Entonces, shoulders, cuando las escrituras dice que su gobierno, su reino estará sobre sus hombros, the Bible is very simply stating las escrituras están simplemente declarando the extent of the rule of the Son, la extensión del reino del Hijo, the authority la autoridad over a domain. sobre un territorio, sobre una esfera. Basically what God is saying, Lo que Dios básicamente nos está diciendo he es waits for a child que Él espera que un niño to become a son, se convierta en un and he hijo takes that son y toma a ese hijo and puts him over a domain. y lo coloca sobre una esfera, He sobre gives un that son territorio y authority le da a ese hijo autoridad To rule over the domain. para poder gobernar o reinar sobre ese With that territorio. authority, Con la autoridad, the son has to rely upon the Spirit of God that will guide him. entonces el hijo tiene que descansar y confiar en el Espíritu de Dios para que lo vaya And when that guiando. Spirit comes upon Y him, cuando ese espíritu viene sobre él, he gives him the fear of the Lord, entonces llega lo que es el temor de he Jehová. gives him wisdom, Llega el temor de Jehová, counsel, el consejo, la understanding. sabiduría, el entendimiento. he gives him, Le da all the things that the seven spirits todas las cosas que los that's recorded siete for us espíritus in Isaiah nos chapter 11. habla en Isaías capítulo 11. And when the Spirit of God Y cuando el Espíritu de Dios exhibits the seven exhibe aspects of the Holy Spirit, ciertos aspectos del Espíritu Santo, then automatically entonces automáticamente righteousness comes into la that environment. justicia llega al ambiente. Because in the kingdom of God, you don't Porque- rule as a dictator. Porque en el reino de Dios nadie gobierna como un dictador. There's no manipulation No hay and control. manipulación ni control, But there is instruction. pero sí hay instrucciones, There is guidance. sí hay principios. Look at Jesus. Observen a Jesús. The first thing he did Lo primero que él hizo, after the Father told him después que el Padre le dijo a él, the words, "This is my Son in whom I'm well este es pleased," mi hijo en quien yo tengo complacencia, he was led by the Spirit into the wilderness. fue llevado directamente al desierto por el Espíritu And for Santo. 40 days, his sonship was tested Por 40 días su posición como hijo fue tentado, through fasting, through self-denial, through waiting. ayunando, la negación de él mismo y todo lo And demás. then in the weakest moment, when he was at the point of death, Entonces en el momento más delicado, cuando él estaba casi al borde The de la devil muerte, el diablo came to him. se le acerca a él. And one of the names of the devil or Satan Y uno de los nombres para el diablo, Satanás,
simply means accuser of the es brethren. simplemente el acusador de los hermanos. And don't think about it as just general accusation. No lo vea simplemente como acusaciones generales. Primary purpose of the devil El propósito primordial del diablo is to prove whether you're a son es or not. probar si usted es hijo o no. If he can prove you're not a son, Si él puede comprobar que usted no es hijo, he has a legal case to present before God. entonces él tiene una legalidad suya delante You de behave Dios. like an immature child tossed to and Si fro. usted se comporta como un niño inmaduro llevado por todo viento Not de un fixed and lado focused. para otro, He can say entonces él puede decir, he does not qualify él no está according to cualificado the o eternal calificado standard to be a son. solamente cuando el padre diga que él es un hijo. Sonship is the main focus of the devil. El ser un hijo es el enfoque principal que Satanás tiene contra el But hijo. God permits him to test Y us Dios le permite a él probarnos so that we can be proven to be legitimate sons of para God. nosotros ser probados si somos los hijos legítimos And de the Dios. Holy Spirit took Jesus into the Cuando el wilderness. Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llevó al The desierto, Holy Spirit was a leader of el Jesus. Espíritu Santo era el líder, era el líder de Jesús. At the baptism, something very Y en special el happened. bautizo de la vida de Jesús algo muy especial sucedió. At the baptism, En el bautizo, after the Father said, después que el Padre declaró, "This is my son," este es mi hijo, the Spirit came like a dove. el Espíritu vino como una The paloma. Holy Spirit is not a dove. El Espíritu Santo no es una paloma. Tell your neighbor, Dígale the Holy Spirit is A not su a dove. vecino, el Espíritu Santo no es una paloma. You don't make him a bird. No convierta al Espíritu Santo en un pájaro. Birds were created on the fifth day. Los pájaros fueron creados, las aves fueron creadas en The el Holy quinto Spirit día. was there before the first Y el day. Espíritu Santo estaba aún primero que He came él vino como forma de, like a dove. como forma de. But a dove is a domestic creature. Y la paloma es un animal domesticable. In the days of the ancients, En los días de los they ancianos, did not have emails. cuando no teníamos correos They electrónicos, did not have communicational no systems había like we sistemas de have. comunicación como tenemos hoy en día. And families of Y nobility las familias de la nobleza would use the dove or the pigeon, same Usaban- word for the two. usaban la paloma And that would be y a eso domestic era creature un animal domesticable who developed a very personal que relationship desarrollaba una relación muy personal with the family, con la familia. and he would be used, Y era the pigeon usado, would be used esa paloma or the era dove. usada as a means to communicate. como un medio para comunicar So información. one king Un rey will send a message mandaba un mensaje to another king a otro rey through the dove. a través de esa paloma. Today we do it by email, Hoy en día lo hacemos vía correo electrónicos through cell phone. o a través de los Those celulares. days, Pero en ese tiempo through the bird. lo hacían a través del ave, de esa ave. But something very special happened. Pero algo muy especial sucedió. When the Holy Spirit came like a dove, Cuando el Espíritu Santo vino como forma it de does not paloma, only speak about him coming to adjudicate on behalf of the king no, that sent him, no solamente vino a manifestar que Él era aquel quien el Padre había enviado, but he came to take over the leadership of Jesus' pero life. también vino a tomar el Espíritu Santo su señorío sobre la vida de Jesús. The third thing he came to do, Y lo tercero que Él vino a hacer he came to dwell in the body of Jesus. que fue a habitar en el cuerpo You must de go and read Cristo. all the scriptures Y about vamos a leer todas las how escrituras the Holy Spirit came. de cómo el Espíritu Santo vino. And one of the words is he came to permanently dwell. Y una de las cosas que sucedió fue que Él vino permanentemente, el Espíritu Santo, He a permanently came to permanecer dwell. permanentemente. In other words, En otras palabras, the word in Jesus la palabra en Jesús was not enough. no fue The suficiente. eternal Logos became flesh, El Logo eterno se hizo carne, but the Holy Spirit, pero el Espíritu Santo, coming in the imagery of a dove, en la imagen o en la forma de una also paloma, came to dwell in the body también of vino Jesus, a habitar en ese cuerpo de Jesús, so that the Word para que la and palabra the Spirit y el Espíritu in a human body en un cuerpo humano can present to us how the Son of fueran God functions. presentados a nosotros para nosotros ver cómo el Hijo de Dios debe de operar. Pentecost
Pentecostés, Acts chapter 2, Hechos 2, is not the birthday of the Holy Spirit. no es el nacimiento del Espíritu Santo. The Holy Spirit has no birthday. El Espíritu Santo no tiene un cumpleaños. Pentecost is the birth of the church. El Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. But before the church was born, Y antes que la iglesia naciera, the Holy Spirit was el actively involved Espíritu in Santo human estaba history. activamente en la historia. He was there Él estaba ahí when Mary got pregnant. cuando María fue preñada. He was there Él estaba when ahí Elizabeth got pregnant. cuando Elizabeth también He filled the both babies in fue the womb. embarazada. Él fue quien llenó ambos vientres. He was Él there estaba when ahí David was king. cuando David era rey. And when David fell into Y sin, cuando David también cayó en the pecado, Bible tells la us, Biblia nos dice the Holy Spirit said, que el Espíritu Santo dijo, David said, perdón, David dijo, take not your no Holy Spirit apartes from de me. mí tu espíritu, Cast me not away from your presence. no me retires de tu The presencia. Holy Spirit El Espíritu was Santo there in Genesis chapter estaba 1. ahí en Génesis capítulo 1. He was hovering over the Él waters. estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. In other words, the En Spirit otras palabras, el Espíritu and the water, y la palabra, which is the word que of God, el agua tipo we're de la gonna work palabra, que es together la palabra, trabajan juntos to bring everything out so para that it can be traer, para created exhibir todo lo creado according to the design. de acuerdo a su diseño So the Holy original. Spirit comes upon Entonces, Jesus cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús, like he en was over the Jesús, waters. es la misma forma en la cual And the el Word and the Espíritu Santo Spirit se movía sobre las aguas. were gonna work La together in a palabra y human el body Espíritu habitaron en un cuerpo humano to show us para mostrarnos a how nosotros sons of God cómo function. los hijos de Dios deben de That's why the operar. Bible says, Por eso es que cuando las for as escrituras many nos as are dicen, led by the Spirit of aquellos God, que son guiados por el Espíritu de Dios, to them gave he the power, a ellos Él le dio the el poder, dunamis, el dunamus, the right, el the derecho, inherent right el derecho inherente to be called de the poder ser sons of llamados God. los hijos de Dios. When the Holy Spirit comes to lead Cuando el you, Espíritu Santo viene a guiar, you never live according to your own usted agenda. no puede vivir de acuerdo a su agenda The personal. Holy Spirit uses the word El in you, Espíritu Santo usa la palabra en usted, which is the incorruptible que es seed la simiente incorruptible that has been placed in que ha you in the sido form of a sperm, colocado en usted en forma de la It's called esperma Christ. divina, que es Cristo, placed in you. es colocado And internamente that en Holy usted. Spirit Y el Espíritu Santo hovers over your seed, the comienza a seed called moverse Christ, sobre esa simiente de Cristo so that Christ can be formed into para every que man. Cristo sea formado en And vosotros. he is now the leader of Y your life. ahora Él es el líder de su vida. You cannot be in the kingdom of God Usted no puede estar en el reino de Dios if you're not a son of God. si usted no es un hijo And de you Dios. cannot be a son of God Usted no puede ser un hijo de Dios until you learn to live your hasta que whole usted life aprenda a vivir su vida completamente being governed by the Holy Spirit. siendo gobernado por el Espíritu The de first Dios. thing the Holy Spirit will Lo do to primero you, que el Espíritu Santo le dirá a it usted will permit you to be tested es que Él mismo permitirá que usted sea probado through much crisis, en medio de grandes crisis, which is called tribulation. que a eso es lo que llamamos You tribulación. must enter the kingdom. Por medio de gran tribulación es que You have to entramos en el learn reino how de to los be cielos. resilient in the Y Spirit, aprendemos de esa manera a ser vigorosos en el to Espíritu, press into de this poder position de poder avanzar por medio de opresión en la posición de hijo of rule. para poder It doesn't gobernar. happen by you sitting in your rocking Y chair eso no sucede mientras usted esté sentado en su mecedora disfrutando and casually hoping it's going to fall on your y lap. pensar que casualmente le caerá sobre su pierna, entonces usted será aquello. There is a pressing. Hay una presión. You sometimes have to become like a little camel. A veces tenemos que Like a ser, camel. a veces tenemos que ser como un You have to camello, take everything off you. que él tiene que venir a quitarnos toda And you carga. have to go through the small Y door entonces entrar por esa puertecita pequeñita in the big gate of the en city, la gran puerta de la ciudad, which literally means que literalmente you have to enter the significa eye of the needle. que entramos el ojo de la aguja. This is a critical Y esto administration. es una administración crítica.
And when Jesus came out of that testing Y experience, cuando Jesús salió de esa prueba de the los words of the días, devil was very clear. las palabras del diablo fueron muy claras. If you are the Son of Si God. tú eres el Hijo, If you are the Son of God. si tú eres el Hijo. And he was testing him on Y various estaba aspects. probándolo en diferentes aspectos. The test was not just a test. Y la prueba no fue simplemente una prueba, It was a test of sonship. fue la prueba de si eres el Hijo. And when he finished Y that, cuando eso That terminó, test, esa he prueba was so terminó, weak él estaba tan débil that angels had to come que and los strengthen him. ángeles vinieron a fortalecerle a él. Then he went into Galilee Entonces él fue a and Galilea said these words, y declaró estas the palabras: time has come. el tiempo ha llegado. He didn't say it as soon as he came out of the water. Él no dijo que el tiempo ha llegado cuando salió It was after the automáticamente de las 40-day aguas, temptation. sino después de haber sido probado los 40 días en el desierto. What Yasser is preaching Lo about. que Yacer Time estaba has come. predicando es que ya el Or the tiempo time has ha been llegado. fulfilled. El tiempo ha sido consumado. The kingdom of El God reino is de at los cielos hand. ha llegado a vosotros. He did not say the kingdom has come. Él no dijo el reino llegó, He says it is now arriving. sino que está llegando. The right to rule is now El approaching me derecho a reinar ya se ha acercado, because I have set all the por conditions cuanto yo he colocado todas las condiciones to demonstrate para my poder rule in the earth. demostrar mi voluntad en la tierra. So these things are not going to happen just by Así que saying, estas oh, we are cosas now no van a kingdom people. suceder si usted dice, bueno, nosotros somos gente del reino. It's only going to happen by making sure that spiritual Solamente formation llegará si la formación espiritual es instalada, takes place in you. toma lugar internamente en nosotros. That's what Yasser mentioned to us Y so eso es lo que brilliantly in the last Yacer session. estaba mencionando de una manera brillante. So, what Así is que, government? ¿qué es gobierno? It is the extent of one's Es rule. la extensión del reino. It is the domain that Es God el places you under, territorio en el cual la esfera que Dios le coloca a usted, that you must exercise your authority. en el cual usted debe de ejecutar la And autoridad the rod that delegada. you use to rule Y la vara que usted usa para gobernar o is reinar not control and no manipulation. es control, manipulación. Because we are not raising a house of slaves. Porque nosotros no estamos levantando una casa de esclavos. We are raising a house of sons. Nosotros estamos levantando una casa de I've got hijos. 3 boys. Yo tengo 3 hijos. They're my boys. Son mis hijos. They're my sons. Son mis hijos. They're now grown men. Y ya son adultos. I've never dictated to them. Yo nunca he sido un dictador sobre They've ellos. made mistakes. Ellos han cometido errores. But I know how to rule over my house. Pero yo sé cómo reinar sobre mi casa, gobernar mi I know casa. how to put holy standards Yo in sé the cómo house. colocar en mi casa los estándares de santidad. I don't give them long lectures. Yo no le doy sermones largos I a don't ellos. control them. Yo no les controlo. I teach them how to be trustworthy. Yo simplemente les enseño a ellos cómo ser confiables. I teach them that certain standards are not compromising. Le enseño que ciertos estándares no son comprometidos en sus And they have vidas. freedom in my Y ellos house. tienen libertad de mi casa. But they know there's a government in the Pero ellos house. saben que en la casa hay un gobierno. They won't bring anything unclean into Ellos my no van house. a traer nada impuro, nada inmundo a mi casa. They won't come and tell me that they violated certain principles. Ellos no me podrán decir que han violado ciertos principios en mi casa. They know the order of the Ellos culture of our conocen el family. orden de la cultura de nuestra familia. They may be doing things outside of my Quizás house, fuera de la casa pueden estar haciendo algunas cosas, but they will not bring that stuff pero no into van a my traer house. esas cosas a If mi they casa. do it, I don't know Por if they do ejemplo, it. no estoy diciendo que ellos lo hacen, pero estoy poniendo un ejemplo. Because I know my order Porque and the yo sé extent of my el rule. orden y yo sé el gobierno que establezco. Now, all of us Y todos nosotros have a sphere of rule. tenemos una esfera para reinar, Last para night I told you that gobernar. every single person Cada persona who is in que Christ está en Cristo is in full-time ministry. está a tiempo completo en el ministerio. Don't you ever believe the lie No crea la gran mentira that only those in the que fivefold solamente ministry and aquellos que están full-time en los ministry. 5 ministerios están a tiempo completo en el ministerio. That is the most delusional Esa lie es la mentira más grande que usted pueda from the creer. pit of hell. Y esa mentira ha venido de las profundidades del mismo That infierno. is a doctrine of Eso es devils. una doctrina de demonios. Every one of you have been called. Cada uno de ustedes han sido llamados This is your eternal election, y esta es su elección eterna and your calling is to be a son of God. y su llamamiento de su preelección Somebody es que asks usted you está what you're llamado a ser calling? el hijo de Dios. Don't tell him apostle.
Así que no, perdón. Don't, No. when somebody calls you, Si asks you, what is your Si calling? alguien le llama, le pregunta cuál es su llamamiento, Don't say, I'm no called diga to be que an usted es un apostle, apóstol or an usher, o un diácono or a person that drives a o vehicle, una persona que maneja un vehículo or makes the tea, o the la persona hospitality, que hace el té, el equipo de or I've got the hospitalidad gift of healing. o que tengo el don de sanidad. That's not your calling. Ese no es su llamado. You are called Usted está llamado to be a son of God. a ser el hijo de Dios. For as many as received him, to them Porque gave los he que the le power recibieron, a él le han dado, se le ha dado el to poder be called de ser the llamados sons of God. los hijos de Dios. Get that in your minds. Tenga eso en su mente. And if you're a incluso son of en su God, mente. Si usted es un hijo de Dios, You are full time usted in your está father's estate. operando a tiempo completo en la heredad de su padre. Say to your neighbor, you're called. Dígale a su vecino, usted es llamado. Usted es llamado. Say to your neighbor, you're full time. Dígale, usted está a tiempo completo en el ministerio. Say to your neighbor, even if you're unemployed, you're full time. Aunque usted está fuera de trabajo, usted está a tiempo completo en su ministerio. Now, Ahora, everything else toda otra cosa is a job description. es la descripción del trabajo eternal que calling usted realiza. El llamamiento eterno Is to be a son of God. es ser el hijo de Dios. And many have been called, Muchos han sido but llamados, few chosen. pero pocos los Which escogidos. literally means Esto the invitation went to the whole world, literalmente significa que esto fue declarado sobre toda la but tierra, some have received the invitation pero algunos han recibido la invitación and they came into the family of y God entraron a la familia de Dios only to realize solamente para darse cuenta that they were called before the foundations que of the fueron world. llamados desde antes de la fundación del mundo. Before the foundations of the world, the Antes de la invitation was fundación given del to you. mundo ya usted recibió su llamamiento. Now, when you called, Y cuando usted es llamado, then God gives you a job description. entonces Dios le da la descripción de su Within- oficio o trabajo. And your job description is multifarious, it's multifaceted. La descripción de su oficio es multifacético. We have complex job descriptions. Nosotros tenemos trabajos complejos. In the family of God, En la familia de Dios, I have a job description called father. yo tengo una descripción y a mí me llaman padre. I'm a father to 3 boys, Yo soy el padre de 3 hijos and I'm a husband to a wife. y soy el esposo de mi esposa. But I'm also Pero in the también fivefold ministry, estoy en los 5 ministerios. within the development and training of the church, the sons of God in the church. Dentro del entrenamiento para la formación de los hijos de Dios, de los hijos que están dentro de nuestra congregación. And all these ministries are only going to be in the earth. Y todos esos ministerios nada más se van a ejecutar en la tierra. In the heavens, you're not going to have the title apostle. Porque en los cielos usted no tendrá el título de un apóstol. There's no one to heal, so you're No not hay going to have a nadie healing que usted ministry in tiene heaven, que in the sanar, heavenly entonces no va a dimension. haber un ministerio de sanidad. And there'll be no devils here, they'll No all van a be haber in the pit of demonios hell, porque todos estarán en las profundidades del so you won't infierno. have a deliverance Entonces ministry. no se necesitará un ministerio de liberación. And you won't be prophesying, Y usted no estará profetizando because all the prophecies will be fulfilled. porque ya todas las profecías serán The estarán only position cumplidas. you'll have in La heaven única posición que usted tendrá en los cielos is the same position es Christ la misma has, posición que Cristo tuvo acá, Son of God. ser el Hijo de Dios. But on the earth, Pero en la tierra we have usted multifaceted tiene functions. descripciones multifacéticas en su trabajo. So some call me apostle. I don't use the title for Algunos me myself. llaman apóstol, pero yo no uso el título You de won't see it on apóstol. the books I Y usted no wrote. lo verá en ningún libro que yo You escribo, won't see it on my business ni card. tampoco en mi tarjeta lo You verá. won't see the title No verá ningún título on my en website. mi sitio web. I am just Tamo. Yo simplemente soy Tamo. But they call me apostle, yeah, and I Pero me receive llaman it because aquí you have to apóstol, receive me how you y- see me. Y si usted me ve como un apóstol y lo reconoce, está bien. And I que usted call lo others use. apostle Y yo because I también respect them. llamo a otros apóstoles por It's cuanto a respeto. principle of honor. Y es un principio de honra. Are you understanding? ¿Están entendiendo lo que quiero But decir? they're all job Pero descriptions. son descripciones de trabajos The y Son of God. funciones. Pero el Hijo de But Dios. some of us, He'll give us a job description. It'll be a menial Puede job ser que description. Dios nos entregue a nosotros un trabajo que sea quizás simple, que no sea Like a doorkeeper. como el cuidador de una I puerta. mean, that was an important position in the Y déjame temple, decirle, but en el templo el que cuidaba la puerta esa era una función sumamente importante. some of us, it may just be a janitor. Y algunos de nosotros quizás pudiéramos ser aquellos que están limpiando los baños. Taking care of the o property or cleaning the ocuparse de toilets. la propiedad y que todo se mantenga limpio.
I love sometimes, I mean, it's rather humorous, but I would sometimes go and use the restroom in the airport in Johannesburg, South Africa. Por ejemplo, les voy a contar algo. Cuando estoy en el aeropuerto de Johannesburgo, a veces entro al And baño there's one particular set of toilets. y hay hay unos inodoros específicos allá When you walk into those que toilets, cuando usted entra en esos baños, there's a man standing at the door. hay un señor que está en la puerta de los baños He's the janitor. y él es el que cuida y mantiene limpio los baños And he allá. will, in the happiest voice, Y con la voz más alegre, he would say to anyone walking into a the toilet, cualquiera que entrara a los baños, welcome to my office. él les dice, bienvenido a mi oficina. It's a great privilege today Es to un have gran you here. privilegio tenerle a usted en mi oficina. And I'm here to Y serve yo you. estoy aquí para servirle a usted. And when you walk in, Y cuando usted entra, toilets are immaculate. los inodoros inmaculados, You can use it. y usted lo puede usar, You leave, y usted se va, and you forced out of just a good desire y usted es forzado por medio de un buen deseo interno to give him some money. de darle algo a él. That's how he gets his Y tithes, es así como él recibe sus diezmos, because he serves so well. porque él sirve en excelencia. And you know why I like to give him Y generously? ustedes saben por qué me encanta darle una ofrenda bien generosa a él, Because I know that that man, porque yo sé que ese hombre, he carries all the graces of the Son of God, él the carga child of God. todas las gracias And como he's un proud to niño de clean the Dios. toilets. Y él se siente tan orgulloso de It's his limpiar calling. los inodoros porque él sabe does it que with eso es joy. su llamado. And you know how good it is for me? ¿Y saben lo bueno que es para mí? Because I'm not going to a filthy Porque toilet. yo no voy a un inodoro asqueroso. And if it wasn't for that Y man, si no fuera por ese hombre, I won't use the toilet in the airport. yo no usaría más los inodoros que están en el aeropuerto. Every one of us are important. Cada uno de nosotros somos So when you talk importantes. about government, Así que cuando se habla de do gobierno, not talk about president, no hable de presidentes, ministers de ministros, in the cabinet, en los or members gabinetes, of the o parliament, los miembros del or your parlamento, mayor. o el alcalde, governor of your state. o el gobernador en su provincia. Let's start by talking about government Vamos a comenzar a hablar de lo que es el gobierno as the extent of one's en rule. la extensión del territorio en el cual uno gobierna. And God does not rule by telling you to take the whole earth. Y Dios no gobierna diciéndole a usted, tomad toda la tierra. So let me tell you about inheritance laws. Así yo quiero hablarles a ustedes de la herencia inherente In the Old que Testament, gobiernan, que son gobernados. God gives us a sample En el Viejo Testamento Dios nos da los of principios how eventually the church will rule the earth. de cómo la iglesia eventualmente va a reinar sobre la Now tierra. you must remember that the Jews Usted tiene que entender que were los only given a judíos, small piece of land. a ellos solamente se le entregó una tierra, una if you look at a world jurisdicción map, pequeña. Y si usted mira el mapa A mundial, big map. si usted tuviese un mapa grande, Israel is so small, Israel es tan pequeñito, just a little spot es como un punto in a complex world. en un mundo tan complejo. But that little piece of Pero land, ese pedacito de God tierra, established inheritance el and Señor property ha laws. establecido las leyes que gobiernan las So propiedades. while the people were in the wilderness, Y mientras las personas estaban en el the desierto, final 3 months in the wilderness, los últimos 3 meses en el desierto, they had a huge convocation at the river hubo Jordan. una gran convocación en el río Jordán. And before Moses handed Y over the antes leadership de to que Joshua, Moisés le entregara su ministerio a Josué, under the leadership of the Holy Spirit, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, God showed them how they will possess Dios the les land of the mostró a ellos Canaanites, cómo iban the a parasites, and all the other cómo ites. iban a poseer las tierras de todos los que estaban ahí tomando ese He said, territorio. this is how you do Y it. le digo así, I'm going to give each of the 12 yo les voy tribes a dar a las 12 tribus de Israel a section of the land. una sección de este territorio. So you take a whole country, Entonces toma una nación completa cut it up into 12 y la parts. corta en 12 pedazos. Then each of the 12 parts, Entonces los 12 you pedazos, further divide it into family units, él into luego lo clans. dividía en unidades de familia y en clanes de familias.
So the clans Entonces los clanes will be located in different sections of that piece of estate. estaban localizados en diferentes secciones de ese pedazo de tierra que se les entregó. And a a cada clan will uno. be a big family group. Entonces, por ejemplo, si había un grupo grande de For familia, example, if Gisela is Bogart, si Gisela es Bogart, that will be a clan of entonces Bogarts. habría un clan de los Bogarts, A clan of Rivas un clan de los or Rivas, Daniels. un clan de los Daniels. So por they had to ejemplo. know where they had to live. Entonces cada clan tenía que saber cuál era su localidad dentro And del then the clan territorio. will be further subdivided Entonces el clan era subdividido into aún micro family en units. micro unidades de familias. So each family unit Entonces cada unidad de familia will have a piece of property tenía un pedazo de propiedad to manage. que tenía que administrar. Further to, Y luego, más adelante, God would mandate each one of the tribes Dios le entregaría un mandato específico a cada with a tribu special prophetic anointing. con una unción profética especial. If you study Genesis Si usted 48 and estudia 49, Génesis 48 y if you 49, study Deuteronomy si 33, usted estudia Deuteronomio 33, you will find that each tribe se had dará a cuenta que special cada grace on their tribu lives. tenía una gracia específica sobre su vida. So while they'll work in the nation, Entonces, aunque estaban trabajando en la you nación, knew what their skills were. cada cual sabía cuáles eran sus Some of the habilidades. best craftsmen came from the Y tribe uno de of los Judah. artesanos más especializados So each eran de family la had tribu a de certain Judá. grace. Entonces cada familia tenía una Like in the world that we gracia live in here. específica como igual al mundo en el cual Certain nosotros families will vivimos. just be farmers. Ciertas familias tenían habilidades particulares. Certain families will be traders. Algunos eran mercantes And some families will just produce doctors. y algunas familias producían médicos y médicos y Other families will médicos. produce accountants. Y algunas familias producen contadores. Similarly, God Similarmente Dios divided the people into también sections. dividió a su pueblo de esa manera. Basically to tell them, Básicamente para decirles, I'm going to show you how to rule les over your quiero domain. mostrar a ustedes cómo gobernar sobre That su is the law of territorio. inheritance. Y había lo que se llama la ley inherente. But the law of property ownership La ley de la heredad para poseer propiedades had another aspect to it. tenía otro aspecto por igual. And that was Y ese era that God did not want any man que Dios no quería que ningún hombre to sell his land. vendiera su tierra. Because if you sell your land, Porque si usted vendía su tierra, you're going to move away from your entonces inheritance. usted se iba a mudar lejos de su heredad. And if you move away from your Y si usted inheritance, se movía lejos de su herencia, de su heredad, eventually the land won't be well managed. eventualmente ese pedazo de tierra no estaría bien administrado. But some people, because of financial problems Pero and so algunas forth, personas, por causa de problemas will sell financieros, their land and go away. vendían la tierra y se mudaban a otro lugar. But the first thing that will happen, that God will reset the Pero button lo primero que Dios haría para resetear to el bring them botón back y into traerlos de calibration nuevo en esa migración a esa posición, and alignment with His en purpose. alineamiento con su He propósito, passed the law of Jubilee or the Dios Sabbath law, pasó la tierra de jubileo en which el, meant que significaba en el año that if a sabático man que si un hombre sold his land vendía su in the year tierra of Jubilee, en el año de or jubileo, in the year of Sabbath rest, en el año del descanso sabático, the land must be given back la to him tierra free tenía que ser retornada gratuitamente if he could not buy it si él back. no podía comprarla de So nuevo. what was God doing when He did Entonces, that ¿qué era rule? lo que Dios estaba tratando de mostrarnos So cuando let's estaba say haciendo you eso? own the land in the Dominican Por Republic. ejemplo, vamos a decir que usted es sold propietario de it. una tierra en la República You went Dominicana. to the north, Usted to the USA. la vendía y se You're iba a los living there. Estados Unidos. God, through the law of Dios, inheritance a and the property law, través de la ley de la propiedad y a través de la ley de la will herencia, bring you back into le your promised land, retornaría de nuevo a su territorio específico so that you will never be para dislocated que from His usted nunca purpose. fuera deslocalizado de los propósitos eternos. And secondly, Y número dos, you will manage that usted piece of land. pudiera administrar el plan de Dios sobre ese territorio específico. Principally, Principalmente, God was instituting the order of governance. estaba institucionalizando el orden de gobierno. Now, today in the world, Pero hoy en la tierra, most people move for three things: muchas personas se mudan de un lugar a otro por tres razones for básicas. food, Por comida, for drink,
por bebida, what I'm going to eat, what I'm lo going que to voy drink, a comer, lo que voy a vestir, and what I'm going to wear. perdón, lo que voy a comer, beber o vestir. Do you know that's about everything you need in life? ¿Saben ustedes que eso es lo básico que uno necesita en la vida? And maybe a roof over your head. Y claro, un techo donde dormir. So people go for economic reasons. Entonces las personas se mudan por razones económicas, They are not governed by the Holy pero Spirit. no son gobernadas por el For Espíritu me, the Santo. most ridiculous portion of scripture in the whole Bible Para mí, la porción más ridícula en todas las escrituras is es Matthew chapter 6. Mateo capítulo 6. I think it's an irresponsible Yo chapter to put in the entiendo Bible. que es un capítulo irresponsable I say that y respectfully lo digo con gran respeto, because if the natural mind porque en la mente natural, cannot comprehend what la God mente said. natural no puede entender, comprender. Yasser referred to it. Y Yasser hizo Do you know what that refirió. portion of scripture says? ¿Saben ustedes lo que esa porción de las escrituras nos dicen a It nosotros? says, firstly, don't worry. Nos dice primero, no os preocupéis, Don't worry about what you're going to eat. no os preocupéis que habéis de comer, Don't worry about what you're going to drink. que habéis de beber, Don't worry about what you're going to que wear. habéis de vestir. Learn from the birds. Aprendan de las aves del campo, They neither sow que nor no reap, siembran ni cosechan, but your Father gives them y food. vuestro Padre que está en los cielos les Learn from the alimenta. field, Observen el campo, how the field is clothed in the cómo lilies. el campo está cubierto And in de their splendor, they are de more los beautiful than the lirios, wisdom of Solomon. que están vestidos con mayor esplendor que aún el mismo Salomón. It's like God didn't understand the 21st century when he put Es that como portion. of si scripture. Dios no estuviese entendiendo el siglo XXI, lo que es el siglo XXI. And then it goes further to say, Y luego más adelante nos dice a Don't nosotros, worry. no os preocupéis, but seek ye first pero buscad primero the kingdom of el God, reino de Dios and all its y righteousness. su justicia, toda su justicia. Everything you need Y absolutamente todo lo que necesites will be added to you. será añadido. That is a shocking statement. Esa es una declaración In other words, don't que worry es about all the other stuff impresionante. you worried about. No te preocupes por todas las cosas que sueles Your preocuparte. Father in heaven Porque knows su it. Padre que está en los cielos sabe You lo que usted only seek necesita. to represent Him. Simplemente procure representarle a Él. Whatever you need Y todo lo que usted necesite will be taken care of. será entonces entregado. So in that context, Así que en ese contexto, see the property laws. yo quiero que usted vea las leyes de la inheritance propiedad, la herencia de la God propiedad. puts you Dios te coloca into a place en un lugar and He says, represent. y te dice específicamente, represéntame a mí. Act on behalf of me. Sé mi representante. Like Actúa what de Jesus parte de said mí, como lo que Jesús dijo To the devil, al diablo. you will worship the Lord, Adorarás al Your God, Señor, tu Dios, and Him only y you will serve. solamente a Él le servirás. Everyone say serve. Digan, servirás. Díganlo, por favor. Now the one who you serve Y a quien usted sirva, pays you. entonces Él se ocupa de pagarle a usted. Am I correct? ¿Estoy correcto? If you work for 5 days at work, Si usted trabaja por 5 días en su trabajo, does your boss pay you? ¿le paga a usted su jefe? Why do you get wages? ¿Por qué usted recibe un salario? Because you worked. Porque usted trabaja, You served Him. porque usted sirve. Am I correct? ¿Estoy correcto? But if you change your mentality Pero si usted cambia su mentalidad and went to work y fuera al trabajo and said, I'm not working for my boss, y dijera, yo no estoy trabajando para mi jefe, I'm serving my yo God, estoy sirviendo mi Dios, but He put me in that job quien me colocó en ese trabajo so that I can bring the para glory que of yo pueda God. traer la gloria de Dios, And I'm not working for the wages, y no estoy mirando el salario, I'm working for my y no God. estoy trabajando por ese salario, sino que yo estoy Automatically, trabajando para mi Dios. You don't live for your salary, Entonces yo no estaría viviendo de mi salario, but you live for Him. sino que yo estoy viviendo Your por boss Él. may give you the money at the Y end of the tu week, jefe puede ser que te dé tu salario al final de la semana o del mes, but now you no more work for pero that. ahora usted no está trabajando por el salario que el jefe And le va a you work entregar, for him, sino que usted está trabajando who para is a él, debtor que to es su no man. padre, que sabe que no es deudor de ningún hombre. The Bible says in La Romans, Biblia declara en Romanos, he who works for wages el que trabaja por salario works
for debt. trabaja por deuda, por las deudas. But he who works for the Lord Pero el que trabaja para el Señor, works for grace. trabaja por la gracia. And the grace of God Y la gracia de Dios will make all things sufficient. hará que todas las cosas sean más que suficientes. It will give bread Dará to the pan eater al que come and y seed to the semilla sower. al que siembra. When the Bible says give, Cuando las escrituras dicen dad, and he will make all grace y abound él to hará you, que toda gracia sobreabunde. that's not a reference to money. Eso no está haciendo referencia al It's a dinero. reference to giving your Es lives. una referencia de que usted serving entregue him. su vida para servirle a él. He does not say he'll give you money. Él no dice yo le voy a entregar It dinero. says in Él 2 Corinthians, dice en 2 de Corintios he will give you all que él le grace. dará toda gracia. And the grace of Y God la gracia de Dios will bring you what you need. entonces traerá absolutamente todo lo que usted necesite. So I have made a decision. Entonces yo tomé una decisión. I'm not going to live for the wages Yo of no voy men. a vivir por el salario, They will always keep changing it, porque siempre lo estarán cambiando, like Laban did to Jacob. como hizo Labán con Jacob. But I'm going to work for God. Pero yo voy a trabajar para Dios. Whatever he gives me, Y todo lo que Él me dé a mí, it will clothe me, it will feed me, entonces me va a vestir, me va a alimentar and it will take care of me. y se ocupará de mí. So when the money comes into your hands, the Entonces cuando salary, el dinero llega a tus manos, no more money. ya no es dinero. Becomes a boy's lunch. Como la lonchera de un niño It converts to se grace. convierte en gracia, And the grace of God will cover y you la all your gracia de needs. Dios entonces lo cubre todo. God will always pay those Dios siempre le pagará who a represent aquellos him well. que le representan en exactitud. Do you know the scriptures that says, do not muzzle the ox? ¿Saben ustedes la porción de las escrituras That que le dicen treads out the no grain? coloquéis bozal al buey que trilla? Does the Bible not say, La Biblia nos a dice workman is worthy of his que el wages? obrero es digno de su salario. Do you think God will put those scriptures there? ¿Usted piensa que Dios va a colocar esas porciones en las escrituras simplemente If he will not take care of us? si Él no se ocuparía de nosotros? So wherever he's placed Así you, que donde quiera que Dios la ha colocado a usted, that's your extent of rule. ese es el lugar, la extensión del territorio que usted está llamado a So if you go gobernar. to a factory and Así you're que working behind si a usted machine, trabaja en una factoría, you don't work for that person. usted no está trabajando para el dueño de la But God put you factoría, there. pero Dios He sí le gave you a colocó a skill. usted y le dio una You do jurisdicción. it unto the Lord. Porque usted lo que va a hacer allá es al Señor a quien usted And you está be a blessing sirviendo. to them. Y usted entonces será una bendición. And when they give you Y cuando something, entonces le entregan algo, you bring the tithe, entonces traiga el you give it to the diezmo Lord, y se lo entrega al telling Señor. him it was Y you dígale, Señor, fuiste tú that allowed me que to me work there. permitiste a mí trabajar en ese lugar. And you are the one Y tú eres el que can do more with the 9 darás tenths más con ese 90% than I can do with de all lo que this yo money, the pudiera 10 hacer con tenths. todo el dinero que pudiera recibir. And then the little Entonces lo poco in the hands of God en las manos de Dios makes you more blessed les hace a usted más than bendecido some people that have a bank que full of money. aquellos que tienen un banco lleno de dinero en su cuenta. This is rule. Eso es gobierno, eso es reino. And you have to make the Y mental nosotros switch. tenemos que hacer esos cambios. Think about this. Piensen en lo que le estoy God diciendo. owes no man anything. Dios no le debe nada a ningún hombre. In my life, En mi vida, almost how many years now? como cuántos Probably años, about 23 years ago. quizás hace 23 años atrás, God said to me, Dios me dijo a mí, I want you to stop living off a salary. quiero que dejes de vivir de un Now, this is a salario. very unique experience. I'm Y, not asking oiga, all lo pastors que le to do estoy this. diciendo a ustedes, I want you esta to es stop una living off a experiencia salary. muy única, no es para que nadie la establezca sobre su You vida. to start trusting me. Pero el Señor me dijo esto porque Él quería que yo comenzara a confiar en Él. Because he was going to teach me a life of faith so Porque I can teach these things that I'm Él me teaching. iba a llevar a mí en un nivel de fe, en una vida de fe, para yo poder enseñar esas enseñanzas a And ustedes. so I had to tell my wife, Entonces tuve que hablar con mi we are esposa no more going to take a y salary le from dije, our no local voy church. ahora a tomar el salario de la iglesia, The Lord said he will take care of porque us. el Señor dijo que Él se ocuparía de That's nosotros. not easy.
Y déjeme decirle, eso no es When fácil. you have two children. Cuando At that time I en had ese two. momento teníamos nada más 2 hijos. Our third one would be born a year or so later. Nuestro tercer hijo iba a nacer como un año después. And we had needs. Y teníamos grandes necesidades. And he was telling me I must live off him. Y él me estaba enseñando que tenía que vivir de In él. those days we didn't understand Y en esos spiritual días sons no entendíamos ni conocíamos el principio de paternidad espiritual ni and the nada de principle eso. of honor, Y ni siquiera el principio de honra tampoco. where people will honor you with their tithes Donde las and their personas te offerings. honran a ti Those spiritual sons that you give oversight como to. los hijos espirituales a quien yo le doy cobertura nos honran con diezmos y I had no y otras source of cosas. income. Nosotros no teníamos ninguna fuente de ingreso, Absolutely no source. absolutamente ninguna. Just going by his word. Simplemente nuestra heredad era su My palabra. church protested. Y nuestra iglesia protestó They said, we know the scriptures. porque la iglesia decía, conocemos las escrituras. You are our pastor. Tú eres nuestro pastor We need to pay you. y nosotros estamos llamados a Which was pagarte un salario. But I had to say to them, I can't do Y yo it. le dije, no puedo hacerlo. The Lord told me not Porque to. el Señor a mí particularmente me habló y me dijo eso. And you know, give the tithes to the other pastors. I mean, pay them a salary. Déjele los diezmos a los otros pastores que ayude con eso a pagar los salarios de los demás pastores. But I learned how to give my whole life to Pero God. yo aprendí a dar absolutamente toda mi vida a Do you Él. know the day I stopped taking a salary? Y saben ustedes que el día que yo dejé de tomar un salario, We no more looked to the month end or ya the payday no for a comenzamos a salary income. tener esa mirada en el día del pago ni nada de eso. Every day became payday. Cada día se convertía en el día de un salario. When I needed something, Cuando necesitaba algo, it would take place miraculously. de una manera milagrosa llegaba lo que yo necesitaba. And God gave us a quality of life Y Dios nos dio una vida de calidad, far better than people that earn the mucho salary. mucho mejor que otros que tienen un salario. Now, today, Y ahora, en el día I de can hoy, take 80% of my total income el 80% de lo que yo recibo and distribute it as seed. lo distribuyo como That others can be a semilla blessing. en otros para que ellos puedan ser And bendecidos. live off 20%. Y vivo del 20%. I don't know why I'm talking about money here. Y yo no sé por qué yo estoy hablando del tema del The dinero. norm in the church is that you Porque take good care of your La pastors norma en las iglesias es que deben de tener que deben because de cuidar muy they are the bien de ones that sus bring the pastores, grain to you. porque ellos son los the que food. traen el grano, son los que traen el If the pastors, the alimento. elders of the church are taking good care Cuando of, los ancianos de una iglesia se les cuida fathers I'm bien, referring estoy hablando al padre, those that minister in doctrine to you, los que nos ministran la doctrina de Cristo, your welfare will be increased el bienestar de ustedes será incrementado and you will be blessed. y ustedes serán bendecidos por When the igual. man of God is blessed, Cuando el in the hombre de household of Dios God, en la casa de fe que Dios le ha asignado es bendecido, the whole house gets blessed. toda la casa es bendecida por igual. But there's a secret to it. Pero hay un secreto. Some of you, God has allowed you to go and work out there. Que algunos de ustedes Dios le ha permitido que vayan y trabajen. But if you are working for money, Pero si usted está trabajando por then dinero, your God is mammon. entonces quiero decirle que su Dios es mamón. The Bible says, choose today whom you will Porque serve. las escrituras declaran, escoged hoy pues a quién servir. You cannot be the servant of No two puede masters. ser el siervo usted de dos amos. You cannot serve God No and puede mammon at the servir a same time. Dios y servir a Mamón simultáneamente. So when we talk about serving, Y cuando hablamos de servir a Dios, you may be a doctor, you may be a usted puede ser lawyer, un you may be a doctor, usted teacher, puede ser un abogado, usted puede ser un you maestro, may be a banker, usted puede ser un banquero, you may be just an ordinary usted worker, puede ser un empleado ordinario, you may be a widow, just usted puede living ser off a little una bit. viuda viviendo de algo mínimo. But make the wisest decision. Pero sea sabio en las Don't tomas see de those people you decisiones. work for as your source. No vean a las personas que usted le trabaja como la Don't fuente worry de about sus food recursos. No se preocupe de and alimento, ni bebida, and ni clothing. ropa.
You worry about serving God. Simplemente su preocupación es servirle a Dios. See yourself as full-time wherever Servirle a Él you y are. véase a usted mismo como And un, your Father who como takes un care of the ministro a birds of tiempo the air, completo, porque Dios se ocupa de las aves who clothes the y fields. también viste los lirios del When you need campo. something, Cada vez que usted necesite algo, He will add it to you. Él se lo añadirá a usted. In other words, He will EFT En it to otras your palabras, account. Él hará una transacción bancaria a It su will happen in cuenta. supernatural Y ways. sucederá de una manera sobrenatural. It will happen. Eso You sucederá. don't chase these things. No le caiga atrás a las cosas materiales. The house we're building will be one of the best houses Nosotros we've ever estamos lived in. edificando una casa nueva, mi I esposa y drive yo, good cars. y será una casa, la mejor casa We que live a nosotros very hayamos good life. vivido, y tenemos carros sumamente confortables, Even though we were so poor. aunque éramos tan y tan pobres Not al so long inicio. ago. Hace un tiempo atrás. All we did was we put God first. Todo lo que nosotros simplemente hicimos fue que pusimos a Dios primero. Abraham gave his Isaac, Abraham entregó su and Isaac. God introduced Y Himself Dios entonces se le introdujo Abraham. a él, a Abraham, as Jehovah como Jireh. Jehová Jireh. Abraham gave everything. Abraham lo entregó todo a Dios. God made him the Y richest man Dios in lo his hizo el neighborhood. hombre más próspero de su You territorio. cannot outgive God. Nadie puede dar más que Dios. He is our provider. Él es nuestro proveedor. So wherever you're working, Así que donde quiera que usted esté trabajando, does not have to be in the church no building. tiene que ser en el edificio per se de la You iglesia. are in full-time Usted ministry. está a tiempo completo en el ministerio. And whatever you do, Y absolutamente todo lo que do it usted as if you're haga, doing it unto God hágalo como usted lo estuviese haciendo a Dios and mismo not unto yourself. y no a usted mismo. I'll conclude my thoughts this Concluyo evening on this point. mis ideas. Voy a concluir este My tiempo time is con up. una idea. Mi tiempo se ha acabado, But this is what I want to say. pero esto es lo que quiero decirle a ustedes. Go back to your little spaces. Vuelvan de nuevo a sus pequeños espacios. If it's a little house Si es una casa pequeña, in a humble en neighborhood, un lugar o en un territorio humilde, clean that garden. y limpie su jardín. Ask God for a little bit of paint. Y créale a Dios para poder pintar lo que es su Paint that casa. house. Pinta su casa. Clean your inside. Que limpie su territorio interno. Rule over your little space. Gobierne ese lugar, ese espacio pequeño. Make it the most beautiful. Y haga el espacio más hermoso. If you're going to your office, Y si usted va a su oficina, make it the neatest office. quizás haga que su oficina sea la más Do limpia. not get caught up with all the infightings at work. No se enrede con las discusiones Whatever you do. y la discordia dentro de su trabajo. Todo lo que usted haga, That domain. ese territorio, must ese come under your espacio viene, se coloca bajo su And when you're faithful autoridad. with little things, Y si usted es fiel en lo poco, God will give you much. entonces Dios le dará Give you más. one talent, Tome su or salario, 3 talents, tome or 10 or 5 talents. o coge sus talentos, un talento, 3 talentos, 5 talentos, Be faithful with it. y sea fiel con lo que le ha And then you know entregado. what He'll give you? ¿Y sabe lo que le dará? Not 5 No talents. 5 talentos, He'll give you cities. sino que le dará ciudades, He'll give you promotion. le dará promoción, He'll give you nations. le dará naciones. I mean, the world is opened up to me. Porque, miren, déjeme decirle, las naciones se me han abierto a Because mí. when I would go to a conference and there'll be 2 people, Porque cuando yo iba a conferencias había nada más 2 personas. I preached to them as if I Y preached yo to le 2,000 predicaba people. a esas 2 personas como si yo estuviese predicándole a 2,000 personas. Numbers never mattered to Los me. números a mí no me importaban. But because I was faithful with Pero por that cuanto fui test, fiel en esa prueba de ácido que me now hicieron, God gives me nations to entonces go. ahora Dios me entrega naciones. Large groups of people. Grandes grupos de Because I was personas. faithful with little, Porque fui fiel con lo He's pequeño. given me much. Entonces me ha You entregado. can't rule over your own Si little usted no world puede gobernar sobre su mundo that He pequeño has given you. que Él le ha entregado ahora, How are you going to bring His glory ¿cómo into va the world? usted a traer su gloria a la tierra? Say to your neighbor, you full time? Dígale al vecino, ¿usted está a tiempo completo? Say to your neighbor, Dígale a su now that you're vecino, full time, ahora que usted está a tiempo completo en el Serve him ministerio, well. ahora sírvale bien. get your house in order. Ordene su casa. It's time to change. Es el tiempo de cambiar. And we'll talk more about government tonight. Hablaré esta noche acerca de gobierno. I think that's it for me. We're over our time by 2 Tomé 2 minutes. minutos más. God bless you. Dios les bendiga.
Amados hermanos, recuerden, hoy comenzamos a las 7:00 minutos. Mañana volvemos a las 8 en punto. Tendremos la mesa del Señor. Tendremos 2 conferencias mañana, una esta noche. Invite a alguien que usted ame mucho. Dios le bendiga. Seguimos adorando al Señor.